Buenas tardes, Lita. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, buenas noches. Buenas noches, Lita. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto me da escucharlos. A quienes puedan acompañarnos ahí con su cámara, por favor. Con mucho gusto, ahorita. Ahí está. Gracias. ¿Qué tal están? ¿Cómo han estado? Gracias a Dios. Hoy sí pasaron varios días sin Bastantes publicar. días, Lita. Bastantes días, sí. Bastantes días Ahí y desesperados por exponer. Ah, sí, bien. ¿verdad? Eso está bueno. ¿A ustedes les corresponde el día de hoy o ya El grupo número 9, que sería el contrato de mutuo. de mutuo? Ah, qué Así es, Lita. excelente. Ahí estaba viendo el trabajo y muy completo el trabajo que me presentaron del mutuo. Sí, Es uno Lita, de los más completos que tengo. fíjese que tratamos la manera de investigar, incluso anotamos ahí lo que fue como usted dijo, que lo comparáramos con algo, con otro, internacional, ¿verdad? Que sería el contrato los contratos que se celebran en Argentina, que están bastante amplios porque Sí, bastante. abarca la industria, abarca la agricultura, abarca lo mercantil, que aquí también lo abarcamos, pero no es tanto como en otros países. Exacto. Y se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Que al parecer, como que fuera un contrato muy sencillo, ¿verdad? De los más sencillos, pero sí Pero es tienen también sus... el más utilizado, porque recuérdese que al Exacto. final de cuentas es el que más utilizamos, porque todo Ujú. mundo tiene tarjeta de crédito. Yo con Exacto. eso ya le dije todo. Y con préstamos y todo, ¿verdad? Exactamente, licenciada. Sí, es uno de los más utilizados. Pero me da mucho gusto saludarlos y verlos. Em, Todavía no he visto la mayoría de exámenes antes de que me pregunten. No los he visto todos, entonces, pero sí, la mayoría de los trabajos sí ya tuve la oportunidad ahí de verlos. Y sí, como les digo, hay unos muy completos y hay otros que sí les hace, ¿verdad? Pero hay unos que se recuperaron en las exposiciones, ¿verdad? Hubieron unos compañeros muy buenos expositores. Tuve la oportunidad también de ver todas las exposiciones aquí, así que no se preocupen. Lamentablemente estaba un poquito afectada de salud, pero aquí estoy en toda la disposición de apoyarlos y como les digo, para el primer parcial ustedes tienen pues muy buena nota, la mayoría pues tienen muy buena nota. El objetivo del primer parcial pues fue eso, ¿verdad? De poder apoyarlos para que tuvieran una buena zona. Entonces, y ahorita ya en el segundo parcial lo que les va a ayudar también es el trabajo, ¿verdad? Como les indiqué, yo pues, al igual que ustedes, ¿verdad? Yo estuve ahí en su lugar y créanme que sí es complicado. Admiro siempre a las personas que trabajan y estudian a la vez, ¿verdad? Porque sí, la verdad es un gran sacrificio, pero créanme que sí vale la pena. El decano nos platicaba que, pues primero Dios, el siguiente año ya se harán las actividades de forma presencial. Quizás ya tengan alguna forma, ¿verdad? O no sé cómo se llevarán a cabo, ¿verdad? Tal vez ya nos vamos a tener la oportunidad de conocernos, pero mientras tanto, pues debemos de aprovechar esta plataforma, porque como les decía, es un gasto extra también, ¿verdad? De aquí, de sus trabajos, ustedes se van directamente a su casita o incluso en el trabajo, ¿verdad? Escuchan las clases, pero ya una vez nos toque regresar a lo presencial, a correr a la facultad, ¿verdad? Pero, pues a ver qué pasa primero Dios en el siguiente año. Vamos a tener el gusto de escuchar hoy al grupo número 9. Permítame.
Licenciado, ¿usted va a Misco o va a la central? Fíjese que como siempre depende en dónde nos asignen, ¿verdad? Entonces, pues ahorita tuve la oportunidad de estar acá con ustedes en Misco, ¿verdad? Pero depende. Ujú. Bueno, vamos a ver. Eric Noel Ortiz. Aquí, licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias, Eric, mi amor. Evelyn Griselda Secaira. Buenas noches, licenciada, presente. Muy bien, Evelyn. Carlos Enrique Escobar. Hola, licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches, Carlos. Orlenda Marisol Higueros. No se encuentra Orlenda. Al parecer no, licenciada. Ok. Mili Roxana. Mili Roxana Buenas noches, Cerón. licenciada, presente. Buenas noches, Mili. Buenas noches, licenciada. ¿Su cámara? ¿O está todavía va en camino? Sí, licenciada, disculpe, todavía voy en camino, Ok, pero aquí voy conectada. muy bien. Darwin Josué. Presente, licenciada. Ahí estamos, Darwin. César Eduardo Méndez. No está César, creo. César Eduardo Méndez. Tampoco al parecer. Ok. Suset Estefanía Arriaga. Presente. Muy bien, Suset. Yasmin Paola González. Ella está ausente, licenciada, se excusó por motivos laborales que no iba a estar presente. Ok. Eric Antonio Díaz. Presente, licenciada. Pues, Eric, su cámara. Ahorita la enciendo, ya casi llevo a mi casa. Ok. Ok. Perdón, licenciada, la interrupción. Sí, Darwin. Ya está presente. ¿Quién? No le escuché. Kevin, Janet. Kevin. Ok, permítame, ¿dónde está Kevin? Orlenda Marisol. Acá está. Muy bien. Brian Alexander. Brian Alexander Hernández. De igual manera, licenciada, se excusó por motivos laborales. Ok. Y Ángel Roberto Blanco. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Muy bien. Entonces, quienes presentaron excusa por cuestiones laborales, César Eduardo y Brian, ¿verdad? No, licenciada, es Yasmín. Yasmín y Ajá. Brian, sí. Ok. Bueno, muy bien. ¿A quién vamos a tener el honor de escuchar primero? Una exposición. A mí, licenciada, buenas noches. Solo déjeme presentar, por favor, dame un momentito por acá. Muy bien, Eric. Solo me podrían confirmar si pueden ver. Mi nombre es Eric, que soy el coordinador del grupo número 9. El día de hoy, pues, vamos a hablar un poquito del contrato de mutuo. Aquí tenemos, pues, el listado de los compañeros, pues, todos colaboramos de una manera muy pronta. Pues vamos a pasar rapidito, pues, por motivos de tiempo, ¿verdad? El contrato, pues, de una forma general, empezamos nosotros hablándolo como que el contrato constituye un instrumento fundamental para garantizar las adecuadas relaciones de convivencia entre los individuos. El contrato es producto de la antigua civilización comercial. Pues aquí pues hablamos un poquito de lo que son los antecedentes históricos, ¿verdad? Continuando con esto, en los antecedentes históricos, pues en la antigüedad, pues en el derecho romano, el contrato de mutuo fue conocido como mutum.
figura que alcanzaría la plena autonomía jurídica a finales de la época preclásica. El mutuum se caracterizó como un contrato de carácter real, cuyo elemento esencial era la datio del mutuo dans al mutuo accipiens, de pecunia u otro elemento de carácter fungible, que producía la obligación al prestatario de devolver otro tanto igual género y cantidad a lo entregado. Su protección procesal se articulaba a través del acodictio. Entonces, pues entrando en materia, hablando ya un poco de los antecedentes, vamos a entrar en materia con nuestra actual legislación. Para esto, pues vamos a llamar a nuestro compañero Darwin, en este caso, y pues desde ya les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, Eric. Es un gusto saludarte y gracias por la presentación. Muy buenas noches, compañeros. A mí me toca aquí exponerles lo que es lo que es en la vida real el contrato del mutuo. Pues como ustedes bien saben, es un contrato en el cual es prestatario, o sea, se presta dinero, ¿verdad? Y vamos a leer las definiciones que nosotros fuimos poniendo dentro del trabajo para que lo vayamos entendiendo un poco. Es un contrato civil en que una parte presta a otro un bien o un producto de consumo para que éste luego se reintegre en la misma cantidad y calidad, y hay veces que se puede hacer, si se viene y se pacta, es gratuito o oneroso, ¿verdad? Y el mutuo consiste en que se presta un género, se presta un dinero o un género a otra persona que tendrá que reintegrar el mismo género sin considerar el precio. En este contrato, en virtud de lo cual una persona prestamista o mutuante entrega a otra dinero, cosa consumible o fungible, para que sirva de ella y devuelva después otro tanto del mismo género y cantidad. Podríamos pasar la siguiente diapositiva, por favor, Eric. Su fundamento legal lo encontramos en el Código Civil, decreto 106, no, permítanme un segundo, no tengo mi código, solo voy a buscar mi código, jóvenes, solo denme un segundito, voy a buscar mi código. Papá, hágame un favor, ahí en el cargo está mi código, atrás, aquí está mi código. Bueno, como les comentaba, se encuentra regulado en nuestro Código Civil, en el artículo 1942 en adelante, del Código Civil, decreto ley 106, por el cual establece que por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otra cosa fungible, con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. El contrato de mutuo se encuentra establecido desde el artículo 1942 hasta el 1956. Por favor, Eric, si me hicieras la campaña. El objeto del contrato es definitivamente reunir los objetos, es reunir los requisitos como existen en la naturaleza del ser determinado o determinable según su especie y estar en el comercio. En el mutuo la cosa es absorbida, se desgasta física y jurídicamente, ya que no se puede devolver la misma cosa, porque si se devuelve la misma cosa, ya no sería un mutuo, sino sería un comodato. El objeto del mutuo es consumible y fungible. Las obligaciones del mutuario es de devolver otro tanto de la misma especie, calidad o cantidad. Se basa en actos traslativos de dominio de dinero o bienes fungibles. Compañero, ¿podrías pasar la siguiente? Pues estas partes yo se las voy a ir leyendo prácticamente a como lo escribimos acá, porque lo que me interesa ya es cuando estemos sobre las minutas
que se usan acá, que ahí sí ya lo vamos a desarrollar y les vamos a explicar cómo es la situación acá. Entonces me interesa que se enteren primero de lo que escribimos para posteriormente poderles explicar cómo funciona realmente en la vida, ya en la vida jurídica. El mutuante o prestamista es quien entrega el dinero o cosa fungible. La obligación del mutuante es responder al saneamiento por vicios ocultos, responder el saneamiento por visión o recibir el pago. El mutuo o prestatario es la persona que recibe y puede consumir el dinero o las cosas fungibles objeto del mutuo. La obligación del mutuario es pagar el interés convenidos en su defecto, y en su defecto los legales salvo a convenio expreso. En contrario, es también obligación del mutuario reintegrar las cosas mutuadas. Si pudiéramos seguir adelante, compañero, vamos a ver de los materiales. Pasemos a la siguiente, compañero, disculpa. En este contrato no existen formalidades, especialmente para la celebración del contrato del mutuo. No existen formalidades en especiales para esta celebración de este contrato, excepto la que se refiere a la cuantía del préstamo, o sea, lo que pactan de cuánto se va a pagar de interés a la hora de devolver la cosa fungible o el dinero prestado, en cuyo caso se estará a las formalidades generales de la contratación, o sea, cuando el valor del contrato exceda de 300 quetzales debe constar por escrito, y si se tratara de contratos mercantiles, cuando exceda de 1000 quetzales, como lo establece el artículo 1575 del Código Civil. En este caso, compañeros, hay una excepción. Yo lo he visto y también lo he redactado algunos. Puede ser privado o público. Cuando es de 300 quetzales, 800, puede ser documento privado. En esta situación se redacta el contrato en una hoja de papel bond y se legaliza y se legaliza las firmas, con legalización de firmas. Ahora, cuando ya son bienes, por ejemplo, como por ejemplo ya terrenos, casas, también eso se inscribe en el registro de la propiedad, ¿verdad? Esto ya queda registrado en el registro de la propiedad y ya se formaliza en un documento público que sería el contrato de mutuo ya en hoja de protocolo. Esa es la diferencia aquí entre las formalidades, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente, compañeros, si me hicieras la campaña. Su clasificación es real porque no necesita de otro documento para poder nacer a la vida real. Sus efectos no surgen hasta que se realiza la entrega de la cosa. Es principal para tener validez jurídica, no depende de otro contrato, Y pasamos al siguiente. Es unilateral porque aquí el mutuario acepta las condiciones del mutuante. Eso se establece en el artículo 1952 del Código Civil. Es título traslativo de dominio. Es un título traslativo de dominio porque naturalmente es apto para transferirse. Y es obvio que a la hora de hacer un préstamo hipotecario, prendario, pues
se traslada un bien, que sería el dinero, ¿verdad? Y se deja como garantía una cuestión prendaria o bien un bien, ¿verdad? Si pasáramos a la siguiente, compañero. Y como les explicaba anteriormente, es gratuito y eventualmente oneroso, pero esto se pacta dentro del contrato, ¿verdad? Ahí sí, el artículo 946 del Código Civil lo establece de que debe de ponerse de acuerdo para que sea oneroso o para que sea gratuito, pero por lo regular acá casi no se da la honorosidad porque siempre hay un interés el cual hay que pagar a la hora de hacer un contrato de este tipo, y por eso es que existe el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, con garantía prendaria o con garantía fiduciaria, que son los contratos que más se utilizan acá en nuestra legislación. Si pudiéramos pasar al siguiente, compañero. Y aquí es como les decía, las clases de contrato. Existen varios tipos de contrato de mutuo y es donde nosotros hicimos comparación con la legislación argentina, donde nos aparecen varios contratos de mutuo. Si pudiéramos llegar a esa parte, compañero, aquí está. Por ejemplo, en la República de Argentina existe el contrato de mutuo de sociedad, contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que ese también nosotros lo tenemos acá en Guatemala, lo usamos bastante. Si pasáramos a la siguiente, compañero. Tenemos el contrato de mutuo con garantía hipotecaria a letra de bancos, que esto significaría que es a plazos, a letras, ¿verdad? Eso es en Argentina, esto sucede en Argentina, pero también se da aquí en nuestra legislación, pero aquí en nuestra legislación es no a letras, sino a plazos. Igual como el contrato de mutuo comercial, que ese sí es cuando una empresa hace un préstamo al banco con el propósito que sea específicamente comercial. Eso lo podemos encontrar dentro del Código de Comercio. Realmente ahorita no tengo yo aparte el artículo, pero no me recuerdo dónde lo puse. Vamos a ver. Bueno, eso se da aquí en nuestra legislación, como les comentaba, dentro del Código Comercial, el Código de Comercio. Si pasáramos a la siguiente, compañero, disculpa, que aquí me quedé un poco trabado, no me recuerdo el artículo de la ley. Contrato de mutuo con garantía prendaria agraria. Esto es muy similar. Se da mucho en lo que es las cuestiones agropecuarias aquí en nuestro país. Por ejemplo, las cosechas y todo eso. Muchas veces los campesinos o los labradores hacen préstamos como dando como garantía su siembra, ¿verdad? Es similar aquí en Guatemala, pero ese contrato no es muy común, más que todo, eso se da con las cooperativas. Si pasáramos al siguiente, compañero. El contrato de mutuo con garantía prendaria civil. Este contrato, pues, lo pusimos acá solo como para hacer referencia de que existe un civil, pero aquí en Guatemala no
no lo usamos, más que todo, como les comentaba, solo son el contrato de mutuo hipotecario, el prendario, el fiduciario y el de... Solamente esos tres. Si pasáramos a los siguientes, compañeros. Y estos que serían con el contrato de mutuo con garantía prendaria industrial, que eso no lo utilizamos aquí en Guatemala, pero lo pusimos para demostrar que hay una gran variedad de contratos en otras legislaciones que podríamos agregarlos a nuestra legislación conforme vaya avanzando nuestro progreso aquí en Guatemala, pero ahorita por el momento pues no se da el contrato con garantía prendaria industrial. Ya aquí en Guatemala sí tenemos lo que es el contrato de mutuo con garantía prendaria, que sería, póngale, sería que si yo hago un préstamo y doy mi vehículo, doy mi motocicleta, ¿cómo explicarle? Vamos a ver, le daría una motocicleta, un vehículo, alguna situación así. Esto se da en el contrato con garantía prendaria. Si pasáramos al siguiente, compañero. Pasemos al siguiente, compañero, porque estos contratos ya no... Ahora sí, entramos en materia acá de los que utilizamos aquí en Guatemala, que serían los contratos que más usamos en nuestra legislación. Si pudiéramos pasar al primero, compañero. Pasemos al siguiente porque a mí me aparecieron. Regresemos, compañero, porque no encontré los que más se utilizan aquí en Guatemala. Bueno, dice, el contrato que más... ¿Cómo? No, creo que solo pusieron este. Sí, eso me estoy dando cuenta. Bueno, el contrato de mutuo más aplicado en la legislación guatemalteca es el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, con garantía prendaria, con garantía fiduciaria, ¿verdad? Que esos son los que más utilizamos aquí dentro de nuestra legislación. Estos contratos los podemos hacer, como les explicaba anteriormente, se pueden hacer en escritura pública y los podemos registrar dentro del el registro de la propiedad, y ahí es donde lo registramos. Si pudiéramos pasar al siguiente, compañero. Y también vamos a explicar cómo es que se finaliza el mutuo. Dice, el mutuo finaliza por las mismas causas por las que se finalizan otros contratos. En lo general, en caso de préstamos sin intereses, el préstamo se puede devolverlo prestado en cualquier momento antes de la finalización del plazo contractual pactado. Sin embargo, en casos de préstamos con intereses no existe ese derecho, aunque sí puede pactarse. Pasamos a la siguiente, compañero. La conclusión del contrato, podemos concluir con el contrato de mutuo, que es un contrato en el cual están involucradas dos partes, el mutuante y el mutuario. El mutuante, por medio del contrato, le va a prestar al mutuario una cierta cantidad de cosas fungibles o dinero. En este contrato es traslativo de dominio. Los objetos de este contrato son sumas de dinero o cosas fungibles. Es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Es un contrato de tipo real porque se perfecciona por la tradición de la cosa. Eventualmente el mutuante puede tener una obligación, la cual sería compensar al mutuario por la mala calidad de la cosa dada en mutuo. Y pasáramos a la siguiente, compañero.
Bueno, acá dice que ya terminamos, entonces, compañeros, este es el contrato de mutuo. Tratamos la manera de explicarlo lo más claro posible, pero por cuestiones de andar corriendo ahorita antes de venir, pues se me fueron algunas cosas por alto, pero si leemos bien el material que enviamos, ahí podemos encontrar que el contrato de mutuo no es más que un contrato que se realiza cuando hacemos un préstamo de dinero y nosotros tenemos algún bien con que garantizar la devolución de lo pactado, ¿va? Y también podemos venir y pactar la cantidad que vamos a pagar en intereses. Si esto es demasiado alto, el mutuante caería en el delito de usura. Es el único delito que se podría cometer en este caso, así como también podríamos decir que es lo más común, el contrato más común en todas partes del mundo, porque utilizamos nosotros tarjetas de crédito y es donde prácticamente se realizan estos contratos. Por su atención, compañeros, muy agradecido. Espero que haya sido un poco clara nuestra exposición y que nos sirva para nuestro prontuario. Muy bien, excelente. Dario. Como les indicaba al inicio, sí está como muy completo el trabajo, ¿verdad? Y realmente sí es un contrato muy sencillo de comprender. Entonces, antes de realizar algunas preguntas, le voy a dar la oportunidad a uno o dos compañeros de la clase para poder realizar alguna pregunta, alguna cuestión ahí que tengan duda. José, levantó la mano. Buenas noches, licenciada, compañeros. Con una preguntita, ¿qué pasaría con el contrato con garantía prendaria? ¿Qué pasa en el momento de que uno, por ejemplo, yo voy a sacar un préstamo y entonces yo llevo mi vehículo, tengo que llevar mi vehículo, o sea, mi vehículo va a quedar retenido en el lugar de donde me van a dar el préstamo? ¿O qué pasa si solo entrego, digamos, la tarjeta de circulación? ¿O cómo se da eso? Si ese vehículo o yo tengo que tener el vehículo o me permiten tener el vehículo y ellos solo tienen algo que les, como digamos, la carta que lo acredita de que yo soy el dueño de ese vehículo. No sé si me explico. Sí, compañero, le entendí muy claro lo que usted me está preguntando. En este caso, compañero, póngale, usted deja su vehículo, lo que primero que le van a pedir es título de propiedad con su firma en la parte del endoso y la tarjeta de circulación, y usted va a tener su vehículo, pero lo va a utilizar con una auténtica de circulación. Pero usted deja los documentos con los que se puede, con lo que ellos podrán, si usted no cumple, con ellos podrán cobrar con esto. A la hora de hacer el traspaso y toda la cuestión, lo van a llamar, lo van a citar y le van a pedir que usted entregue la garantía, y la garantía es su vehículo, si usted no cumple con lo pactado. Entonces, lo que usted deja como documentos es el título de propiedad y la tarjeta de circulación. El vehículo usted lo sigue usando. Muchas gracias, compañero.
Solo para agregar un poquitito ahí, compañero José, hay algunas instituciones, como pues todo queda pactado en el contrato, hay algunas instituciones que te piden solo el título de propiedad de la tarjeta de circulación y como dice el compañero, pues puedes seguir circulando el vehículo, lo puedes seguir usando, pues para que no haya ningún inconveniente. Y hay otras instituciones que sí te piden que dejes el vehículo como garantía para ellos pues no poder darte o desembolsarte el préstamo. En este caso, todo va a ser conforme pues lo decida la institución que va a hacer el préstamo. Muchas gracias. Muy Muchísimas amable. gracias, compañero, por el aporte. Muy bien, excelente. El licenciado Alejandro creo que tenía una pregunta ahí a los compañeros. Sí, ahí estaba escuchando la presentación. Buenas noches, compañeros y licenciada. Pues primero que nada para felicitarlos, ¿verdad? Ahí a los integrantes del grupo número 9, se ve que sí se esforzaron bastante, ¿verdad? Para realizar una buena presentación. Ahí las felicitaciones del caso, ¿verdad? Y pues yo tenía solo un par de cuestiones ahí. No sé si a mí se me pasó o tal vez ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Pero por si no, tal vez me gustaría que alguno de ustedes me pudiera platicar un poco sobre el tema del interés legal. No sé si lo pudieron investigar. Sí, licenciado, el interés que se utiliza es el interés que se utiliza ahorita actualmente con el Banco de Guatemala. La cantidad no la investigamos, pero sí es lo que está ahorita en curso, el interés que está en curso. Si se pasa de esa situación, se puede venir y solicitar al juez, si llegara a una instancia civil, solicitar al juez que lo ponga al interés que tiene el Banco Nacional, ¿verdad? Ajá. Ok. También sí, agregando otro poquito, en el artículo 1947, pues ahí dice que el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicados en los bancos del sistema el día anterior de su fijación, reduciendo pues 2 puntos porcentuales en efecto de su publicación o en caso de la deuda o discrepancia, se solicitará un informe a la Superintendencia de Bancos, la cual tendrá carácter definitivo. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta, Eric? Bueno, lo importante, la verdad es que tenemos que ver exactamente o actualmente la tasa de interés que tienen los bancos. Realmente no nos fuimos hasta allá, pero si me da un minutito, pues con mucho gusto lo vamos a ver para determinarle y darle la respuesta exactamente cuál es la tasa de interés, ¿verdad? Pero nos podemos dar, digamos, una idea de cómo será calculado, ¿verdad? En este caso. Muy bien, gracias. Gracias, Eric. Tal vez otra pregunta que podemos hacer, ¿verdad? En este caso es sobre si ahondar un poco, ¿verdad? En el tema de la capitalización de intereses. No sé si investigaron sobre una figura que existe, ¿verdad? En la doctrina que se denomina anatocismo. No sé si la investigaron. No, licenciado, esa no la estudiamos, esa sí no lo tocamos, y no sé, Eric, si tuviste la oportunidad de ver eso, porque eso sí no lo vio. Pues la verdad estoy verificando que no lo tenemos. Sin embargo, pues según lo que veo yo por acá, se deriva como consecuencia de un pacto que da entre acreedor y deudor, por una obligación por el medio del cual ambos convienen en pagar intereses sobre intereses. Sí. Así es, Eric, justo como usted lo acaba de decir. Digamos en palabras más sencillas, ¿verdad? O más coloquiales, digamos la figura del anatocismo, ¿verdad? En el derecho se le conoce aquella situación que se da, ¿verdad? Cuando
el deudor está pendiente, ¿verdad?, de cumplir con la deuda. Es decir, no ha pagado todavía o no ha cumplido con el mutuo. Y pues, lógicamente, si es un mutuo oneroso, pues este va a generar intereses, ¿verdad? Independientemente de la tasa de interés que esté fijada. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Estamos, ¿verdad?, en que el deudor pues no ha cumplido con su obligación, por lo tanto, esta deuda que ha incumplido le va a generar intereses. El deudor lo sabe perfectamente. ¿Dónde entra la figura del anatocismo? Prácticamente, ¿verdad? Cuando se da, esto tal vez se puede dar en otras legislaciones, de hecho, pues aquí en Guatemala también se puede dar, ahorita vamos a hablar sobre eso, pero básicamente cuando haya anatocismo, pues el deudor se ve obligado a pagar intereses calculados sobre los intereses originales, ¿sí? Por ejemplo, una persona solicita un crédito, ¿verdad?, o un contrato de mutuo, donde va a pagar el 3% de intereses y pues se llega a atrasar y tiene que pagar ese 3% de intereses, tiene que pagar intereses adicionales sobre ese 3%. No sé si me voy a explicar. Entonces, básicamente a eso se le conoce como anatocismo. Pero yo les preguntaba, ¿verdad?, si ustedes habían ahondado un poco sobre esta figura del anatocismo, porque en el derecho civil está prohibida esta figura. Aclaro, en el derecho civil. Por favor, Eric, leamos el artículo 1949. Sí, claro, 1949. Queda prohibida la capitalización de intereses. Se exceptúa a las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Gracias, Eric. Aquí nos está indicando, ¿verdad?, el Código Civil que, valga la redundancia, en derecho civil o los mutuos, los contratos civiles de mutuo, en estos contratos, ¿verdad?, va a estar prohibida la figura del anatocismo. Caso contrario, en los contratos mercantiles. Tal vez si pueden anotar, ¿verdad?, a la par de este artículo 1949, el artículo 691 del Código de Comercio. Ahí lo leen, se los dejo de tarea ahí para que lo busquen después, pero básicamente en lo que es, por ejemplo, derecho mercantil, sí hay posibilidad, ¿verdad?, que se genere esta figura del anatocismo, pero estamos claros, ¿verdad?, que aquí estamos aún en derecho civil y pues en esta rama está prohibida, ¿verdad?, de forma expresa la figura del anatocismo. Sí considero importante mencionarlo, ¿verdad?, porque pues está regulado en el tema del contrato de mutuo. Excelente, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Perdone, y en este caso sí se podría aplicar, como por ejemplo, cuando a usted viene y solicita una tarjeta de crédito, hace uso de ella, se tarda en pagar, llega el mes en que le montan el interés, se pasa otra vez de ese tiempo estipulado y le vuelven a cargar el interés, pero ya viene cargado sobre el interés que había anteriormente. Así lo logro comprender y he visto que se desenvuelve el anatocismo acá en Guatemala. No tocamos ese tema, no lo tocamos, pero ahorita que usted estaba platicando, sí me fui luego, o sea, le entendí, comprendí, y me fui luego a las tarjetas de crédito porque es donde más se da, sí, y donde realmente no se aplica el derecho, o sea, el banco hace lo que quiere. Aunque es un poco, yo siento que es un poco confuso también, porque si yo no pago una tarjeta de crédito, me cobran intereses. Por interés. Mi deuda es de 5,000 y mis intereses son 2,000 más, ya tengo 7,000, pero si hago un convenio con el banco me va a cobrar intereses sobre 7,000, entonces ahí ya me está cobrando interés sobre esos intereses que me cobró al principio, ¿verdad? Exacto. Sí, es que en ese caso los bancos tienen un poco más de libertad, ¿verdad?, a la hora de manejar los intereses. Pero pues eso ya es materia mercantil, ¿verdad? Que quería, pues ahí sí que aportarles es que en derecho civil está prohibido esto. Gracias, licenciado. Sí, solo una última pregunta. No sé si investigaron algo sobre el tema de los impuestos. ¿Cuánto paga impuestos el...? Parece que se nos olvidó agregarlo a la presentación, pero sí, aquí mi compañero Darwin es el encargado de
de los temas acá. Exactamente. Solo voy a interrumpir ahí. ¿Alguien más de los integrantes? Porque veo muy activo a Darwin y a Eric. ¿Alguien más, por favor, ya sea Evelyn o Carlos, que nos puedan abordar ese tema? Por favor. Está Carlos Escobar, Evelyn Secaida, Ángel Blanco. Hola, licenciada, ¿será que nos podríamos repetir la pregunta? Sí, el licenciado les preguntó si ustedes habían investigado algo sobre el impuesto que debe cancelar este contrato, algo sobre los impuestos. Gracias. Ahora chequemos. Sí, licenciada, sí lo tenemos dentro del trabajo. Tenemos que en materia de impuesto, el contrato de mutuo está sujeto al pago del impuesto al valor agregado y al impuesto de timbres fiscales. Ok, Carlos, ¿usted tiene fundamento legal de, digamos, de que el contrato de mutuo está afecto al pago de IVA y al impuesto de timbre fiscal en este caso? Ahora mismo lo buscamos, Lick, porque definitivamente tenemos que tener por aquí el fundamento. Gracias, Carlos, muy amable. Yo voy a decir a los compañeros también me apoyan para buscar el fundamento legal. Gracias, yo lo estoy buscando también. Licenciado, disculpe, la verdad es que no estoy tan segura, pero creo que está regulado en el artículo 9 del decreto 32-97, creo que es, pero permítame confirmar. En timbres fiscales sería el código, el decreto 3792. Ajá, es correcto. Acá en el artículo 9 de ese decreto dice que los contribuyentes del impuesto al valor agregado están afectos a pagar el impuesto de timbres fiscales en los actos o contratos que celebren de conformidad con esta ley, cuando dichos actos y contratos no sean gravados con el impuesto al valor agregado. Entonces, ¿pagan IVA o no pagan IVA? Sí pagan IVA, Lic. Sí pagan IVA. Sí pagan IVA y cada hoja del documento lleva un timbre fiscal de 50 centavos. Cada hoja dentro del contrato. O sea, paga IVA más el timbre que se coloca a cada hoja o cuántas hojas lleve el contrato, porque hay algunos que llevan 1, 2, 3, dependiendo de lo que se tenga que exponer. ¿Y timbre fiscal pagan, Darwin? ¿O no pagan? Sí. Aparte, pero digamos, aparte del timbre de 50 centavos, ¿algún otro impuesto? Solo sería en el contrato privado, que sería el timbre notarial de 10 quetzales y el timbre fiscal de 50 centavos por auténtica de firma. Ok, gracias, David. ¿Qué opina ahí la licenciada Ruth? La veo ahí algo pensativa. Preocupan los otros compañeros que no participaron. Estoy esperando ahí que participen. Ahí deles con el látigo, licenciada, no se preocupe. Únicamente ustedes dos y sí estuvieron realmente bastante bien.
Solo vamos a darle una oportunidad ahí a Evelyn. Quizás una mujer ahí, por favor. Mili creo que fue la que nos aportó. Ah, no, Suset. Evelyn o Mili. Licenciada, fíjese que le comento, tengo un problema con mi celular. Al parecer se llenó la memoria y por lo tanto no puedo ver el trabajo. Porque lo estoy viendo desde mi celular, disculpe. ¿Y Mili? Todos deben de estar preparados, compañeros. Yo creo que solamente un grupo es quienes estuvieron todos presentes, ¿verdad, Luis Alejandro? Y estuvieron igual muy activos. Licenciada, buenas noches. ¿Podría hacerle una preguntita al grupo? Sí, Leonel. Fíjese que, buenas noches, licenciada. Jóvenes del grupo de contrato de mutuo. Yo tengo una pequeña duda. Si el sobregiro entra entre ese tipo de préstamos que ustedes están ahorita que están dando esta clase, este curso, de este grupo de mutuo. Compañero. Bueno, les voy a explicar. El sobregiro, por ejemplo, es un préstamo que se le hace a un cliente de un banco cuando este cliente ha demostrado ser, digamos, cierto tipo prudencial, que ha demostrado ser un buen cliente y que en cierto momento él gira un cheque o bien tiene alguna deuda, viene el banco, aunque él no tuviese dinero en la cuenta, el banco le cubre ese dinero. Ahora bien, mi pregunta es, ¿se podrá, al no pagar este cliente, ese sobregiro, se podrá demandar al cliente? Porque eso fue pura confianza. Compañero, exactamente, ahí te respondiste, Leonel. Eso es exactamente con la confianza que le tuvo el banco al cliente. En la figura del sobregiro, pues no aparece dentro de los artículos del Código Civil. Sin embargo, así como tú, si le prestas dinero a alguien que sabes que te lo va a devolver, pues no le vas a pedir ninguna garantía, ningún tipo de contrato. Exactamente eso es lo que hacen muchas entidades financieras. Sobregirar tu cuenta significa de que exactamente no tenés fondos y giras un cheque y el banco te pone tu cuenta menos la cantidad pues que giraste. Sin embargo, eso ya es cuestión ya de entre el banco y el cliente, y cuando el cliente obviamente ya tiene fondos, el banco no le va a pedir permiso tampoco y de una vez le quita ese sobregiro, ¿verdad? Entonces ya es un pacto, me imagino que es verbal, ¿verdad? Porque ellos no firman absolutamente nada tampoco. Ahora mira, solo quiero hacer esta situación. Mi pregunta sobre todo es que si se puede demandar a esta persona al no pagar ese sobregiro, o sea, si no lo paga, digamos, en el tiempo estipulado que el banco quiere, se le puede demandar a esta persona. Fíjate que el banco va a proceder de la manera que el banco considere. El banco puede proceder incluso quitándote tus ahorros. Por ejemplo, si tienes una cuenta aparte que es de ahorros, el banco puede determinar si quitarte el sobregiro de la cuenta de ahorros. Entonces, creo yo que en los años que estuve yo trabajando en un banco, los sobregiros que se daban, el banco, pues nadie se va a querer meter en contra de un banco, ¿verdad? El banco puede tacharte incluso como mala paga, te puede manejar incluso algún récord crediticio en el cual pues te va a decir, pues esta persona no es una buena. Varios recursos el banco en sí antes de tomar la decisión de hacer una demanda, una denuncia, ¿verdad? Bueno, gracias por tu respuesta y feliz noche, jóvenes. Muchísimas gracias, Eric. Y Leonel, eso no está estipulado dentro del contrato de mutuo. Entonces, se te dio la respuesta porque el compañero pues tiene obvia experiencia de trabajar en un banco, pero eso no está estipulado dentro del contrato de mutuo, compañero.
¿Sabes qué pasa, Darwin? Que nosotros somos alumnos y estamos tratando de aprender, ¿entendés? Pues por Entonces, eso al hacer una pregunta en lo personal, tenía esa duda. Entonces, yo quería que te esa duda. Muchas gracias. Te agradezco muy. se te Feliz está noche, compañero. resolviendo Gracias y se por te está intervenir. explicando que dentro del contrato de mutuo no existe, es para tu acervo, compañero. Ok, gracias, Darwin. Bueno, Bueno, ya nos pasamos acá con ustedes. Les agradezco mucho, compañeros. Darwin y Eric hicieron muy buena exposición. Vamos a continuar porque sí necesito que pase de una vez el siguiente grupo. Licenciada, solo con una Fíjense pregunta. Antes de Ajá. terminar, ya terminamos, pero tenía entendido que era primero el grupo 8 y 9 o era 9 y 10. No, 9 y 10. Ah, ok. Ustedes son el 9. Ajá. Excelente. Ahorita seguimos con el comodato. ¿Qué Bueno, muchas gracias, compañeros. Feliz noche. muchísimas gracias, compañeros. Está bien, Buenas programación. noches, gracias. Muy bien, gracias, Buenas Darwin. noches, compañeros, y gracias. Gracias, Eric. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, pero todavía no feliz noche porque seguimos en clase. Fíjense que a 27 de octubre, grupo 9 y 10. La siguiente semana ya estamos en el mes de, vamos a ver, 31, grupo 11 y 12, porque el martes nuevamente no tenemos ninguna actividad. Martes 1. Luego, el lunes 7 están los grupos 13 y 14 y martes 15 y 16. Entonces todavía vamos a tener como 2 clases extras, el 14 y el 15, que ahí es donde les vamos a dar una clase de notariado, que es referente a los impuestos, y una introducción al derecho notarial. ¿Vieron? Para que podamos ahí comprender lo que es el tema de impuestos, porque sí es algo complicadito. Y vamos a analizar ahí también cuáles son los contratos que están exentos, porque sí hay contratos que están exentos de impuesto. Entonces, por favor, para continuar e ir avanzando, necesito que los integrantes del grupo número 10 puedan, por favor, encender su cámara. Pablo Daniel Robles. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Norma Karina Chua. Elien María Nicole. Buenas noches. Buenas noches. Heidi Marisela. Buenas noches, licenciada. Presente. Sí, es Lena. Qué bueno, acá tenemos mujeres. Shirley Pamela Lecán. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Keila Saraí Soto. Keila Saraí Soto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Evelyn Meraldi Tejeda. Presente, licenciada. Solo que no la veo ahí. Evelyn. Es que voy en carretera, licenciada. Bueno. Catherine Elizabeth Post. Buenas noches. Gracias, Catherine. Kenneth Gary Gabriel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Y Maynor Alejandro Méndez. Buenas noches, Maynor. No logro escucharlo muy bien ahí. Bueno, no sé quién de ustedes realizar la presentación del grupo. Yo, licenciada, yo lo voy a presentar. No sé si me Muy escuchan bien, bien. Maynor. Ahorita sí. Muy bien. ¿Sí? Vamos a ver. Le puedo dar presentar pantalla, ¿verdad?
No sé si se logra ver. Bueno, ¿me confirman? Sí, sí, joven. Sí, sí se ve, compañero. Ahí está. Bueno, buenas noches, compañeros. Nosotros somos los integrantes del grupo número 10. Nuestro contrato es el contrato del comodato. Más que todo, ¿qué es el contrato de comodato? Pues el contrato de comodato es un contrato real, es unilateral, gratuito y de mera tenencia. Pues el comodatario es consciente que no le pertenece a aquello que no le han prestado. La persona que recibe prestado un objeto intangible quedará sujeto a los siguientes deberes. Tendrá que satisfacer los gastos ordinarios necesarios para el uso y conservación de la cosa prestada. No estará obligado a pagar los deterioros que aparezcan en la cosa por el mero uso de la misma. Veamos la reseña histórica. Dice que el comodato nace en el derecho romano como un contrato gratuito y de uso entre amigos y conocidos. Se entregaba la cosa comodato y al vencimiento del término se devolvió la misma cosa. Esa era la obligación principal. Dicha devolución se realizaba luego de un plazo conveniente entre las partes, por ello revestía carácter intuito personal. En comodato, préstamo de uso era definido como un contrato real, por medio del cual una persona llamada comodante entrega gratuitamente a otra, llamada comodatario, una cosa mueble o inmueble, para que sirviera de ella y que se devolviera en la época convencida. Vamos a ver, que se negaba a devolver la cosa recibida, acción que bajo el imperio se convierte en un actio inus, es decir, una acción fundada de derecho. Vamos a la definición. Pues Manuel Osorio define el comodato como préstamo de uso, que es un contrato real. Consiste en que una parte del comodante entrega a la otra al comodatario. Prácticamente, ¿cuáles son las dos partes del contrato? Sería el comodante y el comodatario. ¿Okay? Entregaba a la otra el comodatario una cosa no posible, mueble por la incapacidad de no usarla o de usarla, y obligación de volver la misma cosa recibida. Como les decía, los dos que intervienen en el contrato pues son el comodante y el comodatario. Aquí mencionaba el comodato es también conocido doctrinariamente como préstamo de uso mediante el que una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble no fungible o semoviente. No sé si todos conocen lo que es un bien mueble no fungible. Les voy a dar una definición que que encontré por ahí, y dice que son aquellos que similarmente sufren deterioro, desgaste o destrucción durante su uso, pero que no pueden ser intercambiados por otro de su especie, dado que se trata de objetos únicos y particulares. Dicho de otro modo, los bienes no fungibles pueden reemplazarse con la misma facilidad que los fungibles, dado que presentan características únicas y singulares. Un ejemplo que les puedo dar yo son las ediciones únicas, que son ejemplares de libros, las obras de artes originales, los hallazgos arqueológicos y paleontológicos, prendas de vestir diseñadas a la medida y objetos de colección irreproducibles. Vamos a... Dice que el objeto del comodato ha de ser una cosa no fungible, como ya les estaba mencionando recientemente, una cosa única.
pero las cosas consumibles serán materia apta para este contrato siempre que se presenten o siempre que presten para un uso tal que no implique consumo de las mismas ad pomtam vel ostentaciones, la llamada fabricación en serie. Ha generado un tipo de fungibilidad. Les voy a hablar de los elementos del contrato. Aquí me faltó agregarles los que es el fundamento legal. El fundamento legal está contenida del artículo 1957 al artículo 1973 del Código Civil. Posterior a ello les voy a hablar de eso, pero veamos lo que es los elementos del contrato. Dice elementos personales. Dice, en el contrato de comodato intervendrán dos partes, aquella llamada comodante, que yo les decía recientemente, que es la persona que deberá ceder el uso de la cosa, y el comodatario, quien va a recibir el bien para utilizar este para el fin y dentro del plazo pactado previamente, es decir, que obtendrá una ventaja gratuita. La doctrina también establece que por la naturaleza de este contrato, las partes que lo otorgan deberán ser capaces de contratar. Me llamaba mucho la atención esa parte de capaces de contratar, y buscaba una definición y dice que lo asimilamos con la capacidad jurídica, y en derecho es la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma, sin el ministerio o autorización de otros. En esto, entonces, podemos decir que también establece que por naturaleza este contrato, las partes que lo otorgan, prácticamente el comodatario como el comodante, tienen que ser capaces, tienen que tener una capacidad jurídica para poder contraer este contrato. Vamos a los elementos reales. Dice la doctrina, se refiere a aquellas cosas que podrán ser objeto de esta clase de contrato, y establece que podrán ser todos aquellos bienes que se encuentran dentro del comercio de los hombres, y además que no sean fungibles, es decir, que estos posean una individualidad, que sean únicas o que sean únicos. Y vamos a los elementos formales, perdón. Dice, se ha establecido que para el otorgamiento de este contrato no es necesario o bien no se exige ninguna forma especial, por lo que siendo típicamente real, precisará la entrega de la cosa. Las características. ¿Y cuáles son las características del contrato? Es un contrato real, tiene gratuidad, transfiere el uso temporal, es un contrato intuito persona, puede ser unilateral o bilateral imperfecto. Aquí lo vamos ahí está. Dice, el contrato, las características de este contrato es real. Para que pueda verse de un verdadero contrato de comodato, es esencial que además de haber convencido a las partes de los elementos fundamentales y accesorios del contrato, el comodatario haya recibido una cosa mueble no fungible, lo que le decía, obra de arte, prendas únicas, objetos únicos, ¿verdad? O un semoviente, y tanto la entrega no sea realizada, no existe en este contrato, según el artículo 1588 del Código Civil. ¿Y qué es lo que dice este artículo? Dice, en el artículo 1588 menciona que son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales. La característica del contrato dice que son reales cuando se requiere para su perfección de la cosa. Gratuidad. Esa es la esencia del comodato, que el comodatario no asume ni puede asumir obligación o contraprestación alguna a favor del comodante para el uso de la cosa. Transfiere el uso temporal. El comodato únicamente traslada el uso de la cosa al comodato para que sirva de ella para un fin determinado y por cierto tiempo. El comodante retiene el derecho de propiedad sobre la cosa, y el comodatario solo tiene la facultad de servirse de ella. En un contrato en título persona, las cualidades
personales del comodatario son fundamentales para la celebración del contrato y el error en la persona provoca la anulabilidad del contrato, según el artículo 1259. Y espero no sea uno. El artículo 1259, ¿qué es lo que dice? Dice, el error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Voy rápido por el tiempo. Dice unilateral o bilateral imperfecto. Es bilateral imperfecto, pues las prestaciones a cargo del comodatario no son inmediatas, sino diferidas y eventuales. Y ahorita le digo, la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes en el artículo 1587 del Código Civil. En efecto, el comodante cumplió su obligación, solo quedan obligaciones a cargo del comodatario. Aquí tengo un ejemplo de mi nota, pero creo que por el tiempo no nos va a dar el necesito de leerlo. Y me tiro a las obligaciones posteriores. Dice, corresponde al comodante los aumentos de la cosa, también le corresponden los menoscabos o pérdidas cuando no sean debidos a culpa del comodatario o no haya habido pacto de satisfacer daños o perjuicios según el artículo 1959. Veamos el tema de los impuestos. La definición general dice que está obligada al pago del tributo a la persona que se beneficia con la transmisión, es decir, quien recibe los bienes gratuitamente. En esta parte, si se celebra en documento privado, pues los impuestos que nosotros debemos de cancelar o pagar es un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. Ahora, si se celebrara en escritura pública, pues se elabora un testimonio especial y posterior presentar en el Archivo General de Protocolos. ¿Qué pasa si no se logra inscribir en un tiempo estipulado? Pues están las sanciones. Las sanciones que pueden provocar, menciona, si el testimonio especial no se presenta en el plazo establecido, deberá pagarse una multa de 25 quetzales. Yo creo que por el tiempo no nos va a darles a explicar lo que dice en el artículo 1962 del Código Civil, que son las obligaciones del comodante, y las obligaciones del comodatario están en el artículo 1964. Eso es todo, compañeros. Espero me haya dado a entender. Y cualquier duda o pregunta que ustedes puedan realizar, pues estamos aquí para poder servirles, ¿verdad? Muy bien, Mainos. Muy resumida la exposición, pero con los datos más esenciales, ¿verdad? Vamos a ver quiénes están acá en este. Shirley, Pamela. ¿Sí, licenciada? Shirley, sí. ¿Puede por favor indicarme una diferencia entre el contrato de comodato y el contrato de mutuo? En el contrato que acabamos de ver ahorita, entendimos que se da una cosa, y en el mutuo un acuerdo que se tiene entre las dos partes. Eso fue lo que pues yo logré comprender. Vamos a ver qué dice Keila.
una diferencia entre estos dos contratos? Licenciada, no sé si yo le puedo ampliar un poquito esa Sí, parte. cuénteme, May. Bueno, del contrato mutuo, son aquellos que se hacen a través de un bien fungible. Ahí se puede hablar de dinero, por eso estábamos hablando de banco. Ahora con el contrato de comodato, como yo les decía recientemente, es de los bienes no fungibles. Artes, hallazgos arqueológicos, entre otras que son piezas únicas. Y el contrato mutuo, pues sí, son bienes fungibles. En resumen, lo que abarca el dinero, ¿verdad? Muy bien, excelente. En el contrato de mutuo se transmite la propiedad de la cosa, podríamos decir, del bien, ¿verdad? En cambio, en el comodato únicamente se transmite el uso de la cosa o del bien. Esa es una diferencia muy importante. Ahora bien, sí también me habían comentado de la diferencia del dinero, ¿verdad? Que se da en el mutuo y en el comodato no. Esa también es otra diferencia. Y el mutuo siempre va a ser también oneroso. Y en el comodato, el Código Civil lo establece como gratuito. Entonces, para que tomen nota de esas diferencias entre estos dos casos. Gracias, licenciada. También, por favor, antes de seguir, igual necesito que tomen nota de, siempre ahí en un espacio que tengan en el artículo 1957 del elemento personal, que es el comodante, que es quien entrega, ¿verdad? Y comodatario es quien recibe. Es el elemento personal. El elemento real van a ser las cosas no fungibles. Perdón, dijo artículo 1950. 57, José. 57. Ok, 57, gracias. Estamos en el comodato. Elemento real, cosas no fungibles. Ahora bien, en elemento formal no existe una forma especial. Entre los caracteres o características podemos mencionar que es principal, real, unilateral y gratuito. Entonces son datos ahí esenciales que necesito que tengan en cada contrato. Eso es en el comodato. Vamos a regresar en el mutuo, por favor. En el artículo 1942 necesito que tomen nota del elemento personal. Artículo 1900. Elemento personal, mutuante, es el prestamista. Y mutuario. Licenciada, perdone, puede repetir, por favor, perdone. Sí, el elemento personal es mutuante. ¿Quién es el prestamista? Y podemos indicar mutuario como quien es la persona a quien presta, ¿verdad? Prestar. El elemento real, en este caso del mutuo, van a ser las cosas fungibles.
Y también no existe una forma especial en el elemento formal, pero si es de hipoteca, si es con garantía hipotecaria, sí se debe de celebrar en escritura pública. Y también ahí me marcan el artículo 1947, le agregan ahí como epígrafe del interés legal. El interés legal. Y en el artículo 1949, que también les indicó ahí el licenciado Alejandro, que lo relacionara con el artículo 691 del Código de Comercio. Ahí le escriben como epígrafe anatocismo. Anatocismo. Bueno, son cosas esenciales en cada uno de estos contratos. Para ir finalizando, ¿algún compañero que tenga alguna duda referente al contrato de comodato? Dígame, José. ¿José? Sí, Maynor habló sobre el artículo 1259. A ese artículo sí, así es. Pero ese artículo dice algo muy diferente de lo que usted estaba hablando. ¿En cuál? ¿En qué parte? El artículo 1259 del Código Civil. Ajá, sí. Si no estoy mal, permítame. Pero el artículo del comodato es en 1959, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué? El fundamento del comodato es el artículo 1957. ¿O sí, a qué hace referencia? Lo que estaba haciendo referencia en esto era de que en un contrato intuito persona, lo que tenía acá, dice que las cualidades personales del comodatario son fundamentales para la celebración del contrato y me resaltaba tanto en el error en la persona provoca la anulabilidad del contrato. Ahora, en el 1259 menciona el error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. En eso yo me estaba reflejando, no es que sea parte específica del contrato de comodato, compañero José. Ok, gracias. A sus órdenes, José. Bueno, muy bien, compañeros, excelente. Entonces, continuamos primero Dios el día lunes con los grupos número 11 y 12. Señorita licenciada, si me interrumpa. Sí, cuénteme, Leonel. Fíjese que estábamos viendo la programación que tiene sobre los exámenes finales. Entonces, para que usted lo tome en cuenta. Creo que comienzan, estaba escuchando yo que desde el 7 en adelante. O desde el 7 en adelante. Para que no vaya a caer usted en ese bache de información donde no podamos oír los grupos que faltan. Bueno, del 7 en adelante, ¿qué? ¿Están programados los parciales? Sí, no, los finales. Parciales ya pasaron, para ser ya el final. Pero del 7 en adelante, ¿los tienen programados? No es oficial, licenciada. No es oficial, es algo que yo solo No le es pido oficial, sí. que lo tomen en cuenta. Ajá, la cuestión es de que a mí me habían comentado que era a partir del 14. Podría ser, si no, a partir del 21.
Puede ser, porque si ustedes se dan cuenta, el 21 el lunes, 21 de noviembre. Sí, habría Y son alguna posibilidad. Son 5, entonces les podrían agendar 21, 23, 25, 28 y 30. A usted ¿Verdad? todavía Por no lo le... general, el último día de noviembre estamos todavía en exámenes finales. Es que fíjese que con el profesor que hicimos la clase anterior, a la suya, estábamos viendo que unos decían que desde el 7, otros parece que decían desde el día 14. Están muy, muy cerca, están los ¿cómo se llaman? Pero no es la oficial, ¿verdad? Entonces yo, para que usted nos haga favor también de hacer una campaña de ver si se puede enterar usted y nos lo pasa. Muchas gracias. Yo tengo una imagen circulando de que iniciaba el 17 de noviembre, pero no sé si estoy mal con Derecho Laboral 2. Sí, exacto. Yo, según tengo entendido, sí es a partir de, como les digo, es El de... 17 y el último es el 29, Derecho Civil. Exacto. Entonces, por eso hice esta programación que justo nos queda, pero muy bien. Entonces, yo te voy a preguntar en coordinación y si tengo la información verídica, pues yo con mucho gusto siempre se las comparto. De cualquier forma, todos los grupos van a pasar, oye. Todos los grupos tienen que pasar a exponer. Ya nos faltan poquitos. Entonces, siempre es un gusto compartir con ustedes y nos vemos primero Dios el día lunes. De cualquier forma, siempre pido que estén preparados ahí 3 grupos, porque ahorita ya vienen contratos que son como más, vamos a ver, están ahorita finalizamos con comodato, entonces continuamos con el depósito, el contrato de obra, continúa y servicios profesionales, son contratos relativamente cortos, entonces vamos a ver si avanzamos con 3 grupos. Entonces, solo permítanme que se me fue algo ahorita, la asistencia. Eso les va a servir a varios de ustedes. Y alguno de ustedes tiene pendiente que no pudo someterse al examen. ¿O todos se examinaron en esta ocasión? Creo que todos se examinaron, ¿verdad? Ahí sí que solo viendo las notas se da cuenta uno. Ah, bueno. Bueno, ahí está el link de la asistencia, si me hacen el favor. Y ahí estaríamos. Ahí estaríamos, compañeros. Me dio un gusto poder saludarlos nuevamente y siempre tomar las precauciones en todo. Que Dios los bendiga y los veo primero Dios el día lunes. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, Linda. Buenas noches.